Avanzamos con el segmento de entrevistas en esta primera emisión del informativo. Está con nosotros la doctora Ana María Salcedo. Ella es médico psiquiatra. Con ella vamos a hablar acerca de recomendaciones para mantener una buena salud mental. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Buenos días con todos. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Primero, enfoquemos la problemática que en salud se presenta respecto de este tema. En realidad tenemos que saber y tenemos que primero entender que la salud mental es algo fundamental para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto va a venir a decirnos que es el bienestar físico, emocional y psicológico que tenga una persona. Entonces, cuando nosotros nos vemos afectados en alguna de estas esferas, vienen a consecuencia todos los trastornos que van a ser de salud mental, como el estrés, el mal manejo de depresiones, ansiedades y obviamente ya problemas o trastornos mentales ya mayores. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. ¿Qué factores producen eso? Hay muchísimos factores, dentro de los cuales el estrés, la sobrecarga laboral, el no aprender a manejar las emociones, el conflictuarnos tal vez con algún problema y no saberlo guiar, el no realizar ciertas actividades que nos van a mantener justamente en un equilibrio, como hacer tal vez un poco de meditación, yoga, ejercicio. Son cositas fundamentales que son parte de y que deberían de ser parte de nuestra vida diaria, que dejamos de hacer y que al no realizarlas justamente vamos a tener este tipo de trastornos. ¿Cómo hacer en situaciones sumamente difíciles, por ejemplo, que se presentan de un momento a otro? ¿Cómo llegar a controlarse? ¿Cómo tomar con mayor calma eso? Ya. En realidad, como bien lo dice, hay situaciones de mucho estrés, tal vez estamos pasando, un ejemplo, el tema de inseguridad, y este tema de inseguridad obviamente va a afectar a cada uno de nosotros, haciendo que estemos mucho más ansiosos, muy nerviosos, sobrepensando las situaciones. Entonces, primero nosotros deberíamos de analizar la situación en calma, porque con cabeza caliente o con cabeza fría lamentablemente no podemos ni siquiera tomar decisiones, sino analizar el problema de una manera mucho más tranquila y tratar de abordarlo de otra forma. Por ejemplo, el tema de inseguridad. Sí, es verdad, tengo mucha preocupación porque me están robando. Entonces, yo analizo, a ver, quién es, cómo es, qué voy a hacer y tomo las decisiones adecuadas en ese momento, ¿sí? Pero para esto yo necesito tener un buen bienestar. Tengo que ser una persona que puede y que debe de manejar las emociones de una manera mucho más consciente y poderlas tener el manejo propio. Sí, o sea, cada uno de nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones para poder tomar decisiones inclusive. Ahora, por ejemplo, hay temas vinculados con el aspecto sentimental de los jóvenes, por ejemplo, que el hecho de no saberlos controlar, de dejarlos desbordar, acaban en suicidio, por ejemplo. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Claro, es muy común ver ese tipo de cosas, sobre todo en personas que han venido ya con una trayectoria tal vez de una inestabilidad familiar, porque depende mucho también del método de crianza, todo lo que hemos vivido durante nuestra vida, desde que somos pequeños hasta la edad tal vez de adolescencia, adultez. Entonces, todo este tipo de cosas son factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene una ruptura amorosa a los 17, 18 años y comenzamos a tener mucha tristeza, nos comenzamos a aislar, tal vez comenzamos con pensamientos justamente de suicidio, entonces tenemos que primero analizar qué pasó durante toda la vida de esta persona para poder abordar y poderle darle las herramientas suficientes para que esta persona salga de este cuadro depresivo o reactivo a la ruptura que tiene y tratar de fortalecer el tema, por ejemplo, de autoestima, de autovalorarse, de quererse primero uno para poder tener ese bienestar y poder brindar una mejor relación a futuro. En estos casos, ¿hasta qué punto hay conciencia en la mayoría de las personas de que estas situaciones que están viviendo individualmente en sus adentros
es suficiente comentarlas en el núcleo familiar o con un amigo o necesariamente ir a la consulta con un profesional. Ya, normalmente nosotros no estamos en una cultura, por decirlo de esta manera, que nosotros acudimos directamente a un psicólogo para que nos ayude a guiar este tipo de situaciones. Siempre tratamos de primero ir a nuestro círculo primario, que serían familia, amigos. Normalmente no damos la importancia de vida, porque ¿qué decimos? No importa, es una noviecita, no pasa absolutamente nada, ya te ha de pasar, pon de parte. Son cosas que pasan en la vida. Exacto, no. Es parte de crecer. Sí, es verdad, es parte de crecer, pero no todos tenemos esa fortaleza emocional para poder afrontar las situaciones. Entonces, cuando nosotros vemos ya una persona que está afectada, que en realidad no tiene ánimo para hacer las cosas, está muy aislada, tal vez pasa solo llorando, o vemos que su comportamiento no es del habitual, nosotros como familia tenemos esa responsabilidad con esa persona. Familias, amigos, somos el primer círculo que tenemos para que nos ayuden y nos digan, ¿sabes qué? Esto ya no está bien, vamos, te llevo, te acompaño, te guío. Ajá. ¿Hasta qué punto ayuda la familia actual, la familia moderna, en este tipo de cosas? Esa familia que está desconectada de sus hijos porque tiene que estar en el trabajo, porque hay una crisis económica que nos obliga a trabajar inclusive horas extras, y entonces, ¿dónde queda ahí ese apoyo emocional que debe brindar la familia? Exacto. Lamentablemente, por las situaciones actuales, tal vez económicas que podemos estar cursando, normalmente no tenemos comunicación con nuestros hijos o con nuestros adolescentes o a su vez entre la familia no hay la suficiente comunicación, confianza, respeto para poder hablar de estos temas, porque aún así seguimos y pensamos que son temas un poco tabú, de ya va a pasar, no hay ningún problema, pero es responsabilidad realmente de los padres, de amigos o familiares cercanos que noten este tipo de comportamientos. O a su vez, la persona que está siendo afectada tiene que tener la suficiente capacidad de decir, ya no me siento bien, necesito ayuda. Y hacer conciencia de lo que es salud mental, de buscar ese bienestar en todo nuestro entorno, en todas nuestras funciones, es difícil porque no estamos acostumbrados a. Pensamos que es algo del día a día, mas no hacemos conciencia realmente de que es algo que nos va a afectar no solamente en este momento, sino a largo plazo también. Totalmente claro el mensaje, no es suficiente a veces la preocupación o los consejos que también le pueda dar la familia, aparte de que la familia debe buscar tiempo de donde no hay para dedicárselo a sus hijos, a la formación de sus hijos, pero aquí lo importante cuando hayan ese tipo de conductas un tanto irregulares es acudir a un profesional de la psiquiatría. Gracias por estar acá con nosotros, Ana María Salcedo, médica psiquiatra, con recomendaciones para mantener una buena salud mental. Hacemos una pausa, regresamos.